Tengan todos un saludo. Vamos a dar inicio a lo que es a la tutoría número 4. Más que todo vamos a dar una introducción a la unidad número 4 y recordarle las actividades que tienen pendientes para estas fechas. Tienen lo que son las unidades. En este caso vamos a comenzar la unidad 4, que trata sobre la valoración de las potencialidades de aplicaciones web 2.0, que en este caso sería la parte 2. Tenemos programada lo que es la prueba ordinaria número 1 para el sábado 9. El horario es de 8 a 10. Va a ser de forma virtual. Por el grupo de WhatsApp les he enviado lo que es las indicaciones y también para que revisen por si van a diferir la prueba, cuándo son los diferidos y lo que deben de cumplir en el tiempo establecido para que se les otorgue la prueba diferida. Bien, se les va a evaluar lo que es la unidad de la 1 a la 3. Entonces es importante que revisen todos los materiales, tanto las tareas que se les han dejado como los archivos de lectura programada. También tenemos lo que es la tarea número 4, la tarea número 2 correspondiente a la unidad 4, que en este caso va a ser en grupos. Entonces les voy a dar una explicación de qué va a tratar. La fecha es tienen bastante tiempo para realizarla. Nada más recordarles, la tarea la encuentran en lo que es la unidad número 4 de los contenidos. Al darle clic, se les va a desplegar acá, que es donde la pueden entregar, y le dan clic a PDF para que puedan descargar las indicaciones. Eh, La fecha de participación, es decir, comienza el 4 de abril y finaliza lo que es el 30 de abril. La modalidad es en grupos de 2 a 3 miembros. En el caso de ustedes, que son dos sedes, entonces una sede tiene 3 miembros y la otra solo tiene uno. Por lo tanto, en su caso sí voy a dejar que se unan en miembros de diferentes sedes para que no les toque, digamos, al que solo es un integrante de una sede hacerlo individual, pero si en un dado caso se lo quieren hacer así, pues está bien. Eh, entonces, lo pueden hacer en pareja o o en el grupo de tres, que en ese caso todos los de una sede sería de tres y el otro solo uno, pero ahí ustedes me indican cómo quedaron. Las instrucciones son que esta tarea consiste en crear un recurso educativo de tipo presentación en el cual deberán usar herramientas basadas en web para la edición de imágenes, grabación de audio, video y creación de presentaciones. El tema sobre el cual realizarán su recurso educativo será libre de elección siempre y cuando se trate de un recurso educativo, ¿verdad? A eso nos referimos, a un tema en específico sobre algún tema educativo, no algún tema sobre coyuntura política o cuestiones que no tengan nada que ver con la educación o hobbies, cosas como esas no son admitidas. Entonces, para la realización de su recurso educativo deberán utilizar cualquiera de las siguientes herramientas web, más que todo es para hacer las presentaciones. De ahí los requisitos de la presentación es que deben de contar con 5 diapositivas como mínimo y máximo 10. El contenido, ahí va incluido lo que es la carátula o la primera diapositiva, que es la presentación del grupo, ¿verdad? Eh, no es necesario que le pongan un índice, entonces para así distribuir bien lo que son sus láminas o firminas. Entonces el contenido debe estar bien estructurado y tener congruencia con el tema elegido. Deberá combinar lo mínimo de texto posible y dar prioridad a lo visual y a la creatividad, pudiendo hacer uso de infografía, diagramas, collages, gráficos. Entonces les recomiendo que escojan su tema y me lo pasen, ya sea me lo mandan por correo o por WhatsApp, para que así yo les dé el visto bueno y evitar problemas o confusiones hasta el final, cuando ya hayan hecho todo el trabajo. Entonces, no deben de usar materiales protegidos
por derechos de autor, eso es muy importante, ya que deben de referenciar todo. Entonces no se realizará presentación en vivo, es decir, una explicación en vivo, sino que para la parte narrativa deberán de grabarse un audio o video utilizando las herramientas web mencionadas, es decir, los links que se les han dejado. Uno de ellos es suficiente que utilicen y adecuadamente a lo largo de la presentación, ¿verdad? Entonces, la entrega, es decir, lo que deben de presentar es un documento que contenga la portada, el nombre y justificación del tema seleccionado, la transcripción de tema y contenido de la presentación, y si hace uso de imágenes u otros elementos multimedia que provengan de repositorios externos, a los que ofrece la herramienta web seleccionada, deberá añadir un apartado donde coloque un formato de tabla de los siguientes datos, es decir, el foto o la imagen seleccionada, o la tabla, ¿verdad? La URL de donde la sacaron y el tipo de licencia que tiene, ¿verdad? Esto para justificar que si todos son eh, de recursos educativos abiertos, porque se tomará en cuenta para subirlos lo que es a la biblioteca de la universidad, y si algún recurso no es de tipo abierto, entrará en conflicto lo que es el repositorio de la universidad, ¿verdad? Entonces, la URL de la publicación de la presentación, desde la cual se pueda visualizar públicamente, es decir, deben de subirla ya sea a un Drive o alguna otra plataforma que ustedes manejen para que les genere el link donde los puedan descargar más que todo o visualizar. Tienen también la rúbrica, es decir, eh, lo máximo, es decir, lo bueno, lo excelente, muy bien y necesita mejorar o no lo hizo bien. Entonces, para que así se suman los puntos, se divide entre dos, de que el máximo de puntos suman 20, entonces se divide entre dos y con eso llegan a su nota, máximo sería 10. Eso es con relación al tema. Cualquier duda o pregunta la puedan hacer y con gusto se les resolverá. Como les decía, vamos a entrar en lo que es la unidad 4. El objetivo general de la unidad es valorar las potencialidades de aplicaciones web 2.0 y sus aportes a la educación, y también reforzar los contenidos de la unidad anterior. Entonces, los contenidos como tal de esta unidad son potencialidades de aplicaciones web 2.0 en los procesos educativos. También tenemos lo que son recursos educativos abiertos, sistema de autor, licencia abierta y repositorios digitales para uso educativos. Les presentamos lo que son los diferentes recursos que tienen a disposición, tanto videos como lectura. Entonces, estos los encuentran en la parte de la pestaña de contenido de la plataforma Moodle. Ahí los pueden encontrar. Las actividades que tenemos para esta unidad o dentro de las fechas de esta unidad es la tarea 2, que está para el 30 de abril, y el examen parcial 1, ¿verdad? Entonces es muy importante que estudien para el parcial y luego que no se tengan con lo que es la tarea y lo vayan a dejar hasta último momento. Entonces vamos a ver lo que es el primer recurso educativo, que en este caso vemos que es del tema 4.1, que es sobre la web 2.0 como recurso educativo. Entonces, tenemos que en 2004 se introdujo por primera vez el término web 2.0, y desde entonces han crecido con el tiempo de forma. Entonces, tenemos que el término como tal se permite, la web 2.0 permite lo que es la participación social de grupos de personas para elaborar una serie de contenidos
saltando la barrera de la individualidad en la formación a través de las nuevas tecnologías y acercándose más a la filosofía de profesor como mediador, ¿verdad? Es decir, como el que da lo que son los contenidos. Y así ustedes o el alumno como, como el que hace uso de esos conocimientos, convirtiéndolo en una parte muy activa de su formación. Entonces, e incluso la formación a cualquier hora o en cualquier lugar, esas son las ventajas que dan los recursos educativos. Ahora, sobre las características de la web 2.0, tenemos que es interactividad, conectividad, aplicaciones dinámicas y de estándares abiertos, colaborativas y participativas, aplicaciones simples e intuitivas, carácter beta, gratuidad de las aplicaciones y movilidad. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? Pues una de las características que es interactividad, ya que es fundamental que la web permita un contacto interactivo entre dos o más, o más sujetos. Y también tiene como característica la conectividad, ya que sin el acceso a Internet los usuarios no podrían participar. Ahora, las aplicaciones dinámicas y de estándares abiertos, ya que donde el contenido sea modificable continuamente por la participación de los distintos usuarios que accedan a una determinada web. Con respecto a la colaborativa y participativa, se debe de fomentar la colaboración y participación entre los usuarios a la hora de elaborar contenidos o aclarar informaciones ofrecidas o solicitadas por los mismos, ¿verdad? En la parte de sugerencias. También tenemos aplicaciones simples e intuitivas, ya que toda aplicación de la web 2.0 debe de estar adaptada a todo tipo de usuario y plataforma que se utilice. Entonces, los más experimentados en temas informáticos, hasta aquellos que tienen un nivel básico, deben de manejar esta parte. Con respecto a un carácter beta, se refiere que todos los contenidos y aplicaciones relacionadas a la web 2.0 se van mejorando continuamente, es decir, ninguno de los contenidos o aplicaciones es estático en el sentido de que así como lo subieron, así va a permanecer siempre. También gratuidad de las aplicaciones, ya que eso permite la mayor participación posible entre todos los usuarios de la red y la movilidad, ya que los aspectos relacionados con el término de learning, pues tienen mucha información o se introduce en lo que es a las aplicaciones web para realizar en diferentes lugares, ya con muchos usuarios, ¿verdad? Entonces tenemos parte de la imagen de lo que conlleva o lo que trasciende de pasar de la web 1.0 a lo que es la web 2.0 como tal. Entonces, cómo va cambiando con relación a los diferentes usuarios y la forma de conectarse, así como también la forma de participar. Ahora, con respecto a las ventajas, tenemos que como cualquier recurso que utilicemos, presenta tanto ventajas como inconvenientes. En este caso vamos a mostrar algunas de las ventajas, así como también algunos de los inconvenientes que posee la web 2.0, pero lo importante es saber complementar adecuadamente las ventajas y minimizar en la medida de lo posible los inconvenientes. Es así que como ventajas propias de la web 2.0 tenemos que el aprendizaje es más eficiente, ya que el alumno participa siendo parte activa del mismo. También no requiere de grandes conocimientos informáticos. Con un nivel de usuario básico, cualquiera puede usar las herramientas de la web 2.0. También mejora la comunicación entre individuos, ya sea de forma síncrona o asíncrona. También optimiza
o es parte de la optimización de los tiempos de aprendizaje, permitiendo al sujeto organizar su formación según sus necesidades y motivación. También en el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueden aplicar eh, metodologías más prácticas y aumenta el interés por la web, ya que muchos usuarios acceden de manera continua a las herramientas del mismo para conocer la opinión o modificar lo que se hace continuamente. También posee como ventaja que desarrolla nuevas experiencias innovando en materia de creación. Em, pero así como hemos presentado las ventajas, también tiene ciertos inconvenientes, como lo que son que la información ofrecida no puede o no procede siempre de fuentes fiables, por lo que su calidad es indiscutible, ¿verdad? Entonces, una de las desventajas es que como se trata de tanto lectura y escritura, hay muchos blogs o muchas páginas que no poseen como una buena referencia por la cual ustedes estén completamente seguros que la información sea verídica, o es decir, no ha sido revisada por pares evaluadores, perdón. También tenemos que lo que es el alumnado en su mayoría no domina correctamente las herramientas, por lo que a la hora de utilizarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de un periodo de adaptación y muchas veces presenta exceso de información, lo cual es difícil de procesar en su totalidad. Entonces, esas serían como parte de las desventajas que presenta, pero también podemos ver cómo implantar la web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo lo podemos utilizar, tanto las ventajas y minimizar las desventajas, para que sea una herramienta útil en la parte de enseñanza y aprendizaje. Con ello tenemos que la web 2.0 se lleva implantando desde hace varios años en el proceso formativo, más concretamente a través de las escuelas superiores, el cual no está muchas veces siendo bien aplicado, ya que en la mayoría de los casos, desde los distintos centros educativos o profesionales que hacen uso de ello no tienen como un estándar adecuado de aplicación o de enseñanza. Es así que podemos establecer una serie de aspectos que se deben de tener o se deben de tomar en cuenta si queremos implementar la web 2.0 dentro del proceso de enseñanza. Y uno de ellos es el cambio de rol del educador, ya que lo primero que debemos de cambiar es la forma de dar clase, tanto del educador, para que pueda pasar de ser un orador de conocimiento a organizar y orientar lo que es la información. También se tiene lo que es, o se debe hacer un cambio de rol del educando, es decir, del alumno, ya que al igual que el docente debe de cambiar la forma de recibir la información. Ya no es lo mismo con ser un oyente en un aula que participar y colaborar en la realización ya sea de tareas o lluvia de ideas o discusión de conocimiento de lecturas. También tenemos que de la enseñanza tradicional al creador de conocimiento e investigador. Es un aspecto que debemos de dejar de lado al momento en el que el profesor, por ejemplo, emitía sus conocimientos, el alumno solo escuchaba y no daba su opinión ni pasaba de ser un simple oyente. También se deben de cambiar los métodos, las metodologías y adecuarlas a los nuevos estilos de aprendizaje, ya que es fundamental que a la hora de implantar la web 2.0 en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que se cambien las metodologías para generar nuevos estilos de aprendizaje, no solo en la forma de transmitir el conocimiento, sino también en la forma de recibirlo y el ambiente que genere.
Es muy importante la formación del docente, ya que de nada sirve tener muchos recursos tecnológicos si el docente no los utiliza y para ello se debe formar en el uso de las herramientas o de las nuevas metodologías disponibles. Y también se deben de desarrollar de nuevas competencias, ya dejar de lado las competencias tradicionales y optar por generar nuevas competencias y destrezas para buscar y recopilar lo que es y procesar la información para convertirla en conocimiento. También tenemos los que son recursos pedagógicos, los cuales son muchos los que podemos encontrar en la web 2.0. Pero depende de nosotros escoger cuáles son los más idóneos, ya que estos recursos deben tener presente una serie de aspectos que son fundamentales para ser considerados como herramienta web 2.0, permitiendo todo en ellos publicar, mezclar, compartir, relacionar y cooperar. Entonces, si falla alguno de esos elementos, no podemos considerar el dicho recurso como parte de la web 2.0. Entonces, ¿qué recursos podemos considerar que sí forman parte de la web 2.0? En este caso serían los blogs, ya que son herramientas para la generación de conocimiento, ya sea a nivel docente, se suele utilizar como un repositorio de contenidos o de biblioteca para que en el que se puede comentar o ya sea los temas de aprendizaje o generar discusiones o como una comunicación en el aula. Es decir, crear un espacio en el cual se puedan discutir diferentes temas. También las wikis se consideran como recursos ya que acaban con la jerarquización y la unidireccionalidad del aprendizaje, ¿verdad? Ya no solo es simplemente lectura, sino también escritura, que se pueden modificar ciertas partes del conocimiento. Los podcasts o podcasts que permiten asistir a formación bajo demanda y libre de limitaciones de espacios temporales, ¿verdad? Entonces, los más conocidos son los denominados RSS, los cuales permiten mantener al día sobre las noticias que interesan al usuario o al alumno para recibir actualizaciones sobre sitios favoritos. Las redes sociales y los mundos virtuales tienen un enorme potencial educativo al ser espacios vivos, entornos seguros para el aprendizaje activo y espacios para la simulación y el ensayo y error, ¿no? También los, los scripts o mapas conceptuales, entonces existen cientos de aplicaciones web en las que se puedan compartir archivos de texto o presentaciones. Ustedes pueden utilizar de ellos incluso para su tarea, en el cual pueden crear mapas conceptuales y luego podrán ser fomentados a lo demás, ¿verdad? Existen otras herramientas como que es lo que es Picasa, que sirve para subir y compartir fotografías, también YouTube o como herramienta de video que nos permite llevar a cabo lo que es grabaciones o exposiciones de una entrevista, podcast o incluso editar los mismos videos. Entonces tenemos también lo que son mapas colaborativos, en este caso de Google Maps, que permite elaborar viajes virtuales a partir de mapas geográficos, pudiendo comentar aspectos sociales, políticos o históricos. O incluso muchas veces se utiliza para referenciar ciertos lugares donde se han realizado investigaciones. Y también lo que tenemos plataformas virtuales como lo que es Moodle y foros donde podemos considerar las que son parte de la web 2.0, las más completas a nivel de utilización a nivel de recurso educativo, ya que permiten llevar a cabo cualquier modalidad, el learning, B-learning o M-learning, y utilizarlas para diferentes, diferentes recursos. Entonces, es así que tenemos parte de lo que son
Los recursos educativos de la web 2.0 son los que contamos y que podemos hacer uso tanto para aprender como también para enseñar en los diferentes niveles o los diferentes ramas o situaciones que ustedes se logren desenvolver. Entonces, esto sería todo de mi parte, esperando que logren estudiar para lo que es su examen, así como también tomen en cuenta la fecha de entrega de la tarea y no se les vaya a pasar por alto o la vayan a dejar a última instancia.